El mensaje de hoy trata en casa del Padre, en la casa del Padre. O sea que la casa del Padre se entiende que es estar en la casa del Señor, es decir, en la comunión con Dios. A eso me refiero. Cuando digo en casa del Padre, es para las personas que han regresado del mundo, han venido del mundo como el hijo pródigo, que estaba allá perdido en miseria por su mala decisión. Pero luego por la gracia de Dios regresa a su Padre, a la casa de abundancia, de la miseria a la casa de la abundancia. A eso me refiero hoy, que nosotros los que hemos creído en el Señor Jesús, abandonamos la vida de pecado y venimos al Señor Jesús, y como el Señor Jesús nos ha dado vida y nos ha dado esperanza, el perdón que nos ha dado, en otras palabras, ¡ay, es tan hermoso! De eso voy a hablar hoy, en casa de la abundancia, en la casa del Padre. Vamos a leer Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Si leemos los versículos que siguen, ahí vamos a descubrir la enorme bendición de haber regresado a la casa del Padre, de haber recibido el perdón de nuestros pecados y entrar en comunión con Dios y ser parte de su familia. Toda persona sabe que toda persona que ha tenido la experiencia, mejor dicho, de una vida de pobreza, de miseria, pero luego pasa por la providencia de Dios o por cualquier otra razón en la vida, experimenta en su vida una prosperidad. Esa persona se da cuenta la gran diferencia, el gran cambio que tiene en su vida al pasar de la miseria a la abundancia. Eso es lo que estamos tratando de decir en nuestro mensaje de hoy. Nosotros vivíamos en miseria, pero el Padre en su gracia, en su bondad, en su misericordia se reveló a nosotros y nos atrajo hacia Él. Creímos el mensaje del Evangelio, fuimos salvos por la gracia de Dios al aceptar a Jesucristo. Ahora entonces estamos en la casa del Padre. Ese es el cuadro que el apóstol Pablo presenta en los capítulos 1 al 4 del libro de Romanos. En el capítulo 1 al 3 presenta las evidencias que prueban que el ser humano está en miseria y bajo condenación, y que solo puede ser justificado por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 5 nos habla de los resultados gloriosos de estar perdonados, de estar justificados por la fe en Jesucristo. A esto es lo que estamos llamando en la casa de la abundancia, en la casa del Padre. Alguno preguntará, ¿pero por qué eso de estar perdonado el pecado es estar en la casa de la abundancia? Claro, la respuesta es simple. Es porque estamos ahora en comunión con el Señor. Ahora somos miembros de la familia de Dios. De manera entonces que estamos en la casa del Padre, en la casa de la abundancia de la gracia divina, porque el Señor nos ha
puesto en paz con Dios. ¿Qué le parece? Porque nosotros estamos en Cristo y al creer en Jesús estamos en paz con Dios. ¿Qué significa estar en paz con Dios? Significa que ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados con Él por la fe en Cristo, que nos ha reconciliado pagando nuestra deuda en la cruz. El hecho de que hemos sido declarados justos por la fe en Jesucristo, la brecha que había entre nosotros y Dios ha sido quitada, teniendo como resultado libre acceso a la presencia de Dios. Esto es estar en la casa del Padre, es estar perdonado y gozar de todas las bendiciones del Señor. Con esto queremos decir, o la Biblia más bien quiere decir, que la vieja enemistad que existía ha sido cancelada. El apóstol Pablo lo presenta de una manera muy clara cuando dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 1 Corintios 1:20. De modo que tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó nuestra deuda completamente en la cruz del Calvario, y con su muerte ha expiado nuestros pecados y ha satisfecho completamente la justicia divina. De manera que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, la razón de la paz que tiene el creyente en Jesucristo es que ha sido perdonado. El resultado del perdón produce en el espíritu del creyente una paz inefable. O sea que el perdón divino no solo nos pone en paz para con Dios, sino que también produce paz en el interior del creyente. Esa paz que no se consigue de otra manera, solamente por la fe en Jesucristo. El Señor dice: mi paz os doy. Mi paz os doy. Es la paz de Él. Esta es una paz que no la perturba nada. Es esa paz que perdura aún en los tormentos de la vida, en las dificultades, en las tempestades de la vida. Esa es la paz de Dios. Otra de las grandes bendiciones que tiene el que ha sido perdonado es que se obtiene libre acceso a la fuente de gracia. Por eso dice Pablo: a esta gracia. No se trata de procurar entrar a la gracia, sino que Dios nos ha colocado dentro de ella para siempre. En otras palabras, no se está entrando y saliendo de la gracia, sino que se permanece en la inmensidad de la gracia de Dios. Parte de esto es lo que el profeta de Dios nos quiere decir cuando él nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Cuando creemos en Jesucristo, somos sumergidos, oiga la palabra, sumergidos en la inmensa gracia de Dios. Pero alguno dirá: hermano, ¿por qué es eso tan grande que ustedes anuncian? ¿Por qué es eso? ¿Sabe por qué? Porque el Santo Hijo de Dios, murió en la cruz y allí pagó completamente la deuda de todo aquel que en Él cree. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, sus pecados son perdonados, son borrados, y ya no hay culpa, porque la sangre que se derramó en la cruz del Calvario expió todos nuestros pecados. En otras palabras, Cristo nos vistió de su justicia y nos introdujo delante de la presencia de Dios. Aquellos trapos sucios que teníamos, hablando espiritualmente, aquellos trapos asquerosos que teníamos en nuestra vida, fue quitado y se nos puso el vestuario, la justicia de Jesucristo. Esto es hermoso.
De manera que ahora nosotros estamos en la presencia de Dios y nos ve el Padre con la justicia de Cristo. Nosotros no merecíamos eso de ninguna manera. Nosotros merecíamos el castigo, la pena, la ira de Dios. Pero Dios en su misericordia nos salvó por gracia. Como dije, la palabra del Señor nos dice que todos hemos pecado y por esa causa estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó por su gracia soberana. Está escrito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Una vez que hemos entrado a la gracia de Dios por la fe en Jesucristo, una vez que estamos en comunión con Dios, hay algo maravilloso que pasa en nosotros. Recibimos firmeza, estamos firmes como una gran roca, porque quien nos salvó es la roca inconmovible, Jesucristo el Señor. Nosotros no estamos sostenidos por fuerzas humanas o esfuerzos humanos, sino por el poder de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. El perdón divino también en Cristo nos otorga esperanza. Eso dice este versículo que leímos. Esta gloriosa esperanza nos fortalece en medio del dolor, según Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice el apóstol Pablo. Millones en el mundo viven sin esperanza, vacíos y sin rumbo. La desesperanza hace que la gente ande en la vida como zombies, sin saber a dónde se dirige. La esperanza cristiana da sentido y rumbo a la vida de la humanidad. La vida sin Cristo es una pesada vida, o una carga pesada en su vida y a la vez vacía. Solo con Jesús se halla sentido a la vida y se llena de esperanza el alma. Desde el momento que nos rendimos al Señor Jesús, desde ese instante que recibimos el perdón, el Señor nos perdona. El Señor Jesús nos cambia, nos transforma y recobra el sentido y el rumbo a seguir a nosotros, porque lo habíamos perdido. Todo ser humano que no tiene a Jesús y anda en el mundo está sin esperanza, en la oscuridad y dirigido por un espíritu malo. Pero cuando se viene a Jesucristo, nos perdona, nos libera, nos da su gracia y nos capacita para vivir en la fe. Esta esperanza no es una esperanza quimérica o pasajera o un mito. Está basada en hechos. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:5-6. Nuestra esperanza, mis amigos, es como una fuerte ancla asegurada en el cielo, para que por las cosas inmutables, dice la palabra de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del cielo. Eso dice Hebreos 6:18-19. El ancla que nos mantiene a nosotros firmes es Jesucristo. Aquí se toma una figura del caso del ancla que mantiene al barco firme frente a las olas del mar. Así que nuestra esperanza en Jesús está en el cielo. Él está en el cielo y es nuestro sumo sacerdote. Eso nos mantiene firmes frente a las tempestades de este mundo. Lo más glorioso, mis amigos y hermanos, del perdón divino en Cristo es que estamos a salvo de la ira de Dios. Cuando una persona se arrepiente y cree en Jesucristo, es declarado justo. Esto significa que Dios lo trata como si nunca hubiese pecado.
Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice la Biblia. ¿De cuál ira? De la ira que Dios derramará sobre la humanidad rebelde que rechazó a su santo Hijo Jesús. El que se rehúse creer en Jesucristo está bajo la ira de Dios. Pero el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, dice los evangelios. El creyente en Cristo está a salvo de la ira de Dios, porque Cristo nos reconcilió con su muerte en la cruz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. El profeta Isaías declara: el herido fue por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5. Él sufrió lo que nosotros merecíamos. Por esta causa, todo aquel que cree en Jesucristo está libre de la ira del Dios vivo. Para terminar, mi amigo, escúcheme con atención. La puerta a esta gracia está abierta. El banquete está servido. El precio de la salvación ya ha sido hecho en la cruz del Calvario por el Santo Hijo de Dios. Nuestra deuda ha sido cancelada. Cristo murió en la cruz por ti, mi amigo. Cristo Jesús murió en la cruz para salvarte a ti. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Si quieres entrar y disfrutar a esta gracia, si quieres disfrutar en la casa del Padre, ven a Jesús ahora. Usted debe de oír la palabra de Dios, abandonar el pecado y venir a Jesús. Búscale ahora que puede ser hallado, llámale ahora que está cercano. Deje su mal camino y ven a Jesús, que será amplio en perdonarle. No rechaces esta bendita invitación, mi amigo que me escuchas. La palabra de Dios dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Isaías 55, 6 y 7, leí la Nueva Versión Internacional. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad que nos dio de predicar su evangelio otra vez. Señor, bendice las almas, toca a las personas, porque si no los tocas tú no vendrán. Atráelos a ti, Señor, por favor. Toca el corazón de alguien que en este momento oyó esta bendición, esta invitación de ti, Señor. Toca el corazón a las personas para que puedan oír la palabra. Oro por la persona que se humilla delante de ti, pidiéndote perdón. Perdónale, Padre Santo, borra sus pecados y quítale esa carga que aplasta su alma. Ayúdale para que pueda creer. Señor, perdónale y escribe el nombre de él en tu santo libro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor porque nos dio el privilegio, el Señor, de llevarle el mensaje a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca y sigamos adelante, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y mantengámonos en la casa del Padre.